Continuamos reflexionando sobre este misterio de la Eucaristía y ahora muy especialmente con la liturgia y todos los ritos referentes a la Santa Misa. Reunida la asamblea, se dispone todo el grupo presidido por el sacerdote para iniciar la liturgia de la palabra con un rito inicial que es un acto penitencial. Lo primero que hace el sacerdote al entrar al altar es hacer un gesto de veneración y besa el altar, porque el altar es Cristo. Estamos combinando la explicación del catecismo con el misal romano, 1349. Luego viene el acto penitencial para disponerse todos a iniciar este acto tan santo, este sacrificio puro y santo, también con un corazón puro. Ahí se pide perdón de todos los pecados veniales, de todas las faltas, e igual lo hacemos en nombre de toda la humanidad. Y sabiendo ya que se está reproduciendo el sacrificio de Cristo, pues vivir con Cristo. Primero, ese momento previo a su bautismo, cuando él hace la fila como un pecador más frente al bautismo de Juan Bautista. Él se alistó en la fila de los pecadores para ser bautizado con un bautismo de penitencia. El puro se comporta como uno más entre los impuros. Y también el momento del huerto de los olivos, cuando él carga sobre sí todos los pecados de la humanidad. Entonces, actuar esos momentos en la vida de Cristo. El acto penitencial se prolonga hasta el Señor ten piedad. Luego sigue el Gloria en los tiempos en que se celebra el Gloria, que son los tiempos de fiesta, de alegría, de gozo, de júbilo, en las solemnidades. Ese Gloria pues va al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad. Y la oración colecta, que es, dijéramos, como la oración colecta resume todo el sentido de la misa, de la celebración, y en ella es Cristo mismo quien ora al Padre. Por ejemplo, un día como hoy, Corazón Inmaculado de María, ayer la oración colecta dice: Dios Todopoderoso, al celebrar la solemnidad del corazón de tu Hijo unigénito, siempre la oración colecta expresa lo que se está celebrando. Recordamos los beneficios de su amor para con nosotros, concédenos recibir de esta fuente divina una inagotable abundancia de gracia por nuestro Señor Jesucristo. Siempre expresa el día de la Santísima Trinidad. Por ejemplo, la oración colecta dice: Dios Padre Todopoderoso, que has enviado al mundo la palabra de la verdad y el espíritu de la santificación para revelar a los hombres tu admirable misterio, concédenos profesar la fe verdadera, conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar su unidad todopoderosa. Todos debemos unirnos en un mismo espíritu, en un mismo corazón, con el sacerdote en esa oración colecta. Estar en la presencia de Dios, formular interiormente esa misma súplica, hacerla nuestra. Y una forma externa de nosotros unirnos a esa súplica es el amén. Así sea, así lo queremos. Cuando la oración va dirigida al Padre, siempre se termina diciendo: por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. ¿Sí? Porque nos dirigimos al Padre por medio del Hijo. Cuando la oración se dirige al Hijo, entonces se dice: tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Son las formas como se termina la oración según a quien vaya dirigida. La liturgia de la palabra, en el numeral 1349, comprende escritos de los profetas del Antiguo Testamento y las memorias de los apóstoles, sus cartas y los evangelios. Siempre en los domingos y solemnidades hay dos lecturas, regularmente una del Antiguo Testamento y una del Nuevo, y el Evangelio. Otras veces se toma una de los Hechos de los Apóstoles, una epístola y el Evangelio. La homilía son las palabras a través de las cuales el sacerdote nos exhorta a acoger esta palabra, como palabra de Dios, y a ponerla en práctica. Lo mismo que hacían los apóstoles en los comienzos de la iglesia. En el momento de la liturgia de la palabra, igual nos está sirviendo un banquete, el banquete de la palabra de Dios. Dios nos está alimentando con su palabra, que igual es pan de vida. La palabra de Dios es luz.
es fuerza, es verdad. Siempre esas explicaciones las hace el sacerdote. El Evangelio se escucha de pie en señal de veneración y de disposición a cumplirlo. Por eso lo escuchamos de pie. Después de la homilía vienen las oraciones o súplicas por todo el pueblo de Dios, por todos los hombres, obedeciendo a las palabras del apóstol en la primera carta a Timoteo, que dice: ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad. Siempre es recomendable, esto se hace regularmente en las misas dominicales, que estas oraciones tengan un sentido universal. Los domingos es obligación la homilía para el sacerdote. Puede omitirla en las semanas, puede, pero es recomendable que la haga. Pero el domingo sí no puede omitirla, por ninguna causa, porque es el día en que se reúne la asamblea de manera especial a alimentarse de la palabra, y él como pastor está obligado a conducir a su pueblo. Antes de la oración universal viene la profesión de fe o el credo. No olvidemos que no hagamos de ese momento una recitación de una fórmula mecánica. Luisa acostumbra hacer un giro, hay en su volumen es un giro con el credo. Ella se une a todos los hombres, especialmente a los no creyentes, y desde el corazón de cada uno de los no creyentes, ella dice en nombre de ellos: a Dios creo, para que a ellos llegue esa fe que no tienen. Entonces son momentos que tenemos que vivir, no evitar que en la misa haya ritos o actos mecánicos, ¿no? Que sean verdaderamente sentidos. En la oración universal, ¿qué sucede? El pueblo ejercita su oficio sacerdotal y ruega por todos los hombres. Por eso conviene que esta oración se haga en las misas en las que asiste el pueblo, que son las misas dominicales. La Iglesia da una recomendación para estas oraciones. Primero, por las necesidades de la Iglesia. Segundo, por los que gobiernan el Estado y por la salvación del mundo. Tercero, por los que sufren. Y cuarto, por la comunidad local. Fíjense que no hay intenciones particulares. Cuando hay un matrimonio o algo, pues se hace una oración por el momento especial que se vive, pero siempre procurando que sea una oración universal. Terminada la liturgia de la palabra, viene la liturgia eucarística, que se inicia con la presentación de las ofrendas, el ofertorio. Vamos viendo cómo sigue conservando la estructura inicial de los primeros tiempos de la Iglesia. Se lleva al altar en procesión el pan y el vino. Siempre son presentados al sacerdote. Por eso la credencia, que es la mesita auxiliar, está un poco retirada del altar, para que quien ayuda al sacerdote va por las ofrendas y se las trae al sacerdote. Cuando se quiere solemnizar la misa, pues se hace una procesión desde la entrada, puerta de entrada, hasta el altar. En la misa dominical en muchos templos lo hacen. Las personas suben procesionalmente las ofrendas, que van a ser ofrecidas por el sacerdote en nombre de Cristo y que se van a convertir en su cuerpo y en su sangre. Es la acción misma de Cristo en la última cena. Solo la Iglesia presenta esta oblación pura al Creador, ofreciéndole con acción de gracia lo que proviene de su creación. Por eso dice el sacerdote, este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre, porque en ese momento se le está presentando a Dios los mismos frutos que Él nos ha dado en la creación. Dice San Irineo: solo la Iglesia presenta esta oblación para el Creador, ofreciéndole con acción de gracia lo que proviene de su creación. Esa presentación de las ofrendas cumple o hace suyo lo de Melquisedec, pone los dones del Creador en las manos de Cristo. Cuando se llevan al sacerdote se están poniendo en las manos de Cristo, porque Él es quien en su sacrificio lleva a la perfección todos los intentos humanos de ofrecer sacrificios. Toda ofrenda al Padre tiene que hacerse por medio de Cristo. Por eso en la misa nosotros tenemos que recapitular toda ofrenda, porque ahí como que alcanza su perfección todo sacrificio humano. Despreciar la misa por ir a hacer un ayuno es no saber el sentido de la misa. Los cristianos desde el comienzo, junto con el pan y el vino,
presentan también los dones para compartirlos con los hermanos. Y por eso en el momento del ofertorio se hace la colecta del dinero o de las especies con los que se quiere compartir en favor de los más necesitados. Es por eso es en ese momento, ¿no? Porque uno está uniendo a esa ofrenda del pan y el vino todo lo que uno quiera ofrendar, porque lo que uno va a ofrendar al pobre, ¿a quién se lo está ofrendando? A Cristo. Ese es el sentido. Dice San Justino, de quien leíamos ya la explicación de la misa, los que son ricos y lo desean, cada uno según lo que se ha impuesto, lo que es recogido es entregado al que preside, y él atiende a los huérfanos y viudas, a los que la enfermedad u otra causa priva de recursos, los presos, los inmigrantes, y en una palabra, socorre a todos los que están en necesidad. Que, bueno, esto lo hemos conversado en comunidad más de una vez, que lo ideal fuera que todas las ofrendas a los pobres se concentraran en la parroquia. Por ejemplo, la parroquia que abarca un sector, todos aportaran allí sus ofrendas a los pobres y podía ser una forma más organizada de socorrerlos, ¿no? Bueno, eso implicaría toda una organización, pero sería muchísimo mejor. Así fue en los primeros tiempos. Terminada la colocación de las ofrendas, se concluye la preparación de los dones. En el ofertorio apenas se preparan los dones y el sacerdote nos invita a orar juntos. Y con la oración sobre las ofrendas, todo queda preparado para la plegaria eucarística. ¿Recuerdan esa invitación del sacerdote? Oremos, hermanos, sí, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Ahí termina la preparación de las ofrendas. Y se inicia la plegaria eucarística. ¿Cómo se inicia la plegaria eucarística? A ver si la recuerdan. Voy a buscar aquí. ¿Cuál es? En verdad es justo y necesario. Antes de la plegaria eucarística ya sabemos que el sacerdote se purifica las manos para poder entrar completamente dispuesto al sacrificio eucarístico. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, esa es la invitación. Bueno, ¿cómo inicia la plegaria eucarística? Con lo que se llama la anáfora. Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Ahí empieza lo que es la plegaria eucarística, lo que es el prefacio. Sí, el prefacio que se une con el santo. En ese prefacio siempre es una acción de gracias. Es verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. El prefacio es una acción de gracias al Padre por Cristo en el Espíritu Santo, por todas sus obras, por la creación, por la redención, por la santificación. Toda la asamblea se une a la alabanza incesante que la Iglesia celestial, ángeles, arcángeles, querubines, serafines y todos los santos cantan al Dios 3 veces santo. Es un momento muy solemne. Es la unión de toda la Iglesia en una única voz para reconocer al Dios 3 veces santo. Y todos los prefacios terminan así. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Otro dice, por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Es un momento muy solemne, muy sagrado, muy celestial. Y esto que dice se da, se produce. En el cielo escucharemos esa orquesta celestial, nuestras voces unidas al coro de los ángeles y de todos los santos. Eso tiene que resonar muy bello, porque el que canta en nosotros, ¿quién es? Cristo. El que recoge todas nuestras voces en las suyas, porque en cada uno de los celebrantes el que está actuando es Cristo. ¿Qué es la epíclesis? Después del prefacio, el sacerdote invoca al Espíritu Santo invoca su poder sobre el pan y el vino para que conviertan por su poder en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Esa es la epíclesis. Cuando se invoca, se pide al Padre que envía su Espíritu para que transforme esas especies en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y que quienes toman parte en la Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu.
es el momento en que el sacerdote extiende las manos, que es el momento en que todo el pueblo se arrodilla. Padre misericordioso, te pedimos por Jesucristo que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Hay otra parte que dice, esto varía en diferentes sitios, ¿no? Aquí hasta donde sé, después de la consagración, normalmente en la mayoría de los templos se coloca la asamblea de pie. En otros países se permanece arrodillado hasta el Padre Nuestro, como es la costumbre aquí. Pero cuando estemos en otro templo y el sacerdote quiera que todos estemos de pie, debemos ponernos de pie. ¿Cómo? Bueno, la epíclesis va hasta el momento de la consagración. En el relato de la institución, la fuerza de la palabra y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu hacen sacramentalmente presente bajo las especies de pan y vino su cuerpo y su sangre. Bueno, él lo dice, mira, el cual tomó pan en su santa y venerable mano y levando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre Todopoderoso. Bueno, ahí empieza la consagración, ¿no? Después de la consagración viene la asamblea, la anamnesis, que es el momento en que el pueblo, después de la consagración, ¿qué dice? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. En ese momento toda la iglesia hace memoria de la pasión, de la resurrección y del retorno glorioso de Cristo Jesús. El sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe y nosotros lo decimos. Continúa el sacerdote la plegaria eucarística, a través de la cual el sacerdote presenta al Padre la ofrenda de su Hijo, porque ya lo tiene ahí, vivo y real, que también es una plegaria hermosa. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Hay varias, esa es la 1. La 3 es la que regularmente el Padre Pedro hace, que habla de la ofrenda permanente, que Él nos transforme, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente. Entonces hay varias plegarias, varias fórmulas, hay 3. Ahí se ora por el Papa, por el obispo y todos los obispos, los presbíteros, los diáconos y todo el pueblo reunido. Por los difuntos, se hace una oración por todos. Son las intercepciones, el momento de la intercesión. La iglesia expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la iglesia del cielo y de la tierra, de los vivos y de los difuntos. No se escapa nadie. Todo esto nos va llevando a comprender cada vez más cómo la Eucaristía lo encierra todo. Entonces, cualquier particularismo para los que ya conocemos todo el sentido de la Eucaristía, como que sobra, ¿no? Ahí está, ahí van todos, los vivos, los difuntos, toda la corte celestial, todo está ahí metido. Y en comunión con los pastores de la iglesia, el Papa, el obispo de la diócesis, su presbítero, sus diáconos y todos los obispos del mundo entero con sus iglesias. Está todo ahí. ¿Cómo termina esa plegaria eucarística? Cuando la misa se celebra por un difunto en particular, se menciona a esa persona, pero ya se ha orado por todos los difuntos, a nuestros hermanos difuntos, y recuerda hoy a tu hijo fulana de tal, pero nunca queda nadie por fuera en la Eucaristía. ¿Cómo termina la plegaria eucarística? Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, todo honor y toda gloria. Esa oración es exclusiva del sacerdote. Miren lo que dice aquí.
Desde te alabamos Padre Santo hasta llevando a plenitud su obra en el mundo, lo dice solamente el celebrante principal con las manos extendidas. La doxología final, que es esta que les decimos, por Cristo, con Él y en Él, eso es la doxología final de la plegaria eucarística, puede pronunciarla o solo el celebrante principal o con él todos los demás sacerdotes concelebrantes, pero no el pueblo. O lo dice solo el celebrante principal o todos los concelebrantes, pero no el pueblo. Y de esto lo recalca muy bien el Santo Padre en su último documento sobre la liturgia. No, porque ya hay una orden superior a él, que es la del Papa. Ya el Papa habló para toda la Iglesia y estamos obligados a obedecer primero al Papa y después al sacerdote. Más bien con caridad se le puede, en un momento de diálogo, decir con el documento: Padre, mire esto aquí, por si de pronto él no ha leído el documento. Pero si ya el Papa dijo que es solo el celebrante, es solo el celebrante. Ahora, el rito de la comunión. El rito de la comunión se inicia con la invitación al Padre Nuestro. El celebrante, con las manos juntas, pronuncia la monición que precede al Padre Nuestro. Y enseguida, con las manos extendidas, dice la misma oración dominical. En la comunión, los fieles reciben el pan del cielo y el cáliz de la salvación. San Justino hace un apunte muy importante, porque este pan y este vino han sido, según la expresión antigua, eucaristizados. Llamamos a este alimento Eucaristía y nadie puede tomar parte en él si no cree en la verdad de lo que se enseña entre nosotros, si no ha recibido el baño para el perdón de los pecados y el nuevo nacimiento, y si no vive según los preceptos de Cristo. ¿Cómo tiene esto hoy que ser recordado, no? Después viene: líbranos de todos los males, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Dao fraternalmente la paz, todos se dan la paz. Los que quedan más cerca del celebrante principal la reciben de él antes que el diácono. Aquí está hablando de los concelebrantes, pero hay una anotación muy especial donde dice que ese rito de la paz debe hacerse con los que están más cercanos. Luego se distribuye la comunión. Después del Cordero de Dios viene la inmixtión, que es cuando el sacerdote deja caer un pedazo de hostia, que es el momento de la resurrección. Ya se distribuye la comunión y se termina con los ritos finales, en donde viene una oración. Hay 3 oraciones principales: la colecta, que es antes de la liturgia de la palabra; la oración sobre las ofrendas, que es al finalizar el ofertorio; y la oración después de la comunión. Son las 3 oraciones principales. Son las partes principales de la misa. Ahora vamos a ver la parte quinta, lo que alcancemos a ver en el poco rato que nos queda. La misa como sacrificio sacramental. En la misa ofrecemos al Padre lo que Él mismo nos ha dado: el pan y el vino convertidos en el cuerpo y la sangre de su Hijo. Dice el Catecismo en el numeral 1358, debemos considerar la Eucaristía como acción de gracias y alabanza al Padre. Esto nos ayuda a la disposición interior, como memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo, como presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su Espíritu. Es un sacrificio de alabanza en acción de gracias por la obra de la creación. En el sacrificio eucarístico, toda la creación amada por Dios es presentada al Padre a través de la muerte y resurrección de Cristo. Aquí nos está explicando cómo la Eucaristía lo encierra todo, ¿no? Creación, redención y santificación. Al ofrecer la Eucaristía, estamos tomando todos los dones de la creación y en Cristo se los presentamos al Padre, como acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho de bueno, de bello, de justo en la creación y en la humanidad. Es un sacrificio de acción de gracias al Padre, en reconocimiento de todos sus beneficios, por lo que ha realizado mediante la creación, la redención y la santificación. Este sacrificio de alabanza solo es posible a través de Cristo. No hay otra forma de darlo al Padre. Y esto hay que difundirlo para todos aquellos que desprecian la Eucaristía y prefieren hacer muchos otros
sacrificios. Por eso un cristiano que tiene la posibilidad de participar de la Eucaristía diariamente y no lo hace, está despreciando lo máximo. Porque ahí, así como se unen en el momento del ofertorio todas las ofrendas materiales para que se vinculen a esa única ofrenda de Cristo, igual es para poner en la patena todos los sacrificios, todos los sufrimientos de ese día de toda la humanidad, y unidos con Cristo en un único sacrificio de alabanza, de acción de gracias, porque es a través de Cristo. El sacrificio de alabanza al Padre es ofrecido por Cristo y con Cristo para ser aceptado en Él. También la misa, además de ser un sacrificio de alabanza al Padre, es el memorial sacrificial de Cristo y de su cuerpo, que es la Iglesia. Y repetimos lo que ya todos sabemos, no es solamente el recuerdo de los acontecimientos del pasado, lo dice el numeral 1363, sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. Y estos acontecimientos en la celebración litúrgica se hacen presentes y actuales. Cada vez que es celebrada la Pascua, los acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la memoria de los creyentes a fin de que conformen su vida a estos acontecimientos. El sacrificio de Cristo, que se ofreció una vez para siempre en la cruz, permanece siempre actual. Cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz en el que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención. Por eso la Eucaristía es también un sacrificio, porque hace presente el sacrificio de la cruz, es su memorial y aplica su fruto. Vuelve y repite el catecismo lo que dijo al comienzo: el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio, una y la misma víctima que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, que se ofreció a sí misma entonces sobre la cruz. Solo difiere la manera de ofrecer. En la cruz fue un sacrificio cruento, con derramamiento de sangre. En la Eucaristía el sacrificio es incruento, sin derramamiento de sangre. Estamos en el numeral 1367, la única. Y puesto que en este divino sacrificio que se realiza en la misa se contiene e inmola incruentamente el mismo Cristo que en el altar de la cruz se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento sobre el altar de la cruz, es contenido e inmolado de manera no cruenta. Este sacrificio es verdaderamente propiciatorio. Numeral 1367. Pero al mismo tiempo que es el sacrificio de Cristo, es el sacrificio de la Iglesia. Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo, que participa en la ofrenda de su cabeza. Con él, ella se ofrece totalmente. Y esta tiene que ser la disposición de todo el que participa en una misa. Hacerse ofrenda con Cristo, víctima con Cristo, sacerdote con Cristo y altar con Cristo. Se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. Recordemos lo que nos dice en el bautismo, que el bautizado ya no se pertenece. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda y adquieren un valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. ¿Nos hacemos víctimas con Él? En la misa, cada cristiano tiene que colocarse en la cruz con Cristo, porque eso es lo que sucede cuando se eleva el pan, la hostia. Nuevamente aparece ante el Padre su Hijo en la cruz. El párrafo que sigue lo confirma, dice: en las catacumbas, la Iglesia es con frecuencia representada como una mujer en oración, los brazos extendidos en actitud de orante, como Cristo que extendió los brazos sobre la cruz. Por Él, con Él y en Él, la Iglesia se ofrece e intercede por todos los hombres.
Toda la iglesia se hace ofrenda. Por eso mencionamos al Papa, al obispo, que es el responsable de la Eucaristía, el presbítero y la comunidad. San Ignacio de Antioquía dice que solo sea considerada como legítima la Eucaristía que se hace bajo la presidencia del obispo o de quien él ha señalado para ello. Por medio del ministerio de los presbíteros se realiza a perfección el sacrificio espiritual de los fieles en unión con el sacrificio de Cristo. Se realiza a perfección. Único mediador. En nombre de toda la iglesia, por manos de los presbíteros, se ofrece incruenta y sacramentalmente en la Eucaristía hasta que el Señor venga. A esta ofrenda de Cristo se unen no solo los miembros que están todavía aquí abajo, sino también los que están ya en la gloria del cielo. La Iglesia ofrece el sacrificio eucarístico en comunión con la Santísima Virgen María y haciendo memoria de ella, así como de todos los santos y santas. En el numeral 1370 es bien importante. En la Eucaristía la Iglesia con María está como al pie de la cruz, unida a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. Son realidades que hay que vivir. Por eso, cuando entremos al templo a esto, es como si todo desapareciera, ¿no? Como que nos metámonos en toda esa iglesia gloriosa, triunfante y la purgante, porque también ese sacrificio es ofrecido por los fieles difuntos que han muerto en Cristo, que todavía no están plenamente purificados, pero que están allí recibiendo los beneficios de ese sacrificio. Santa Mónica le decía a San Agustín: enterrad este cuerpo en cualquier parte, no os preocupéis más su cuidado, solamente os ruego que donde quiera que os hallareis, os acordéis de mí ante el altar del Señor. Por eso se ora por los... San Agustín nos impulsa a una participación cada vez más completa en el sacrificio, diciéndonos esto, y con esto ya terminamos. Esta ciudad plenamente rescatada, es decir, la asamblea y la sociedad de los santos, es ofrecida a Dios como un sacrificio universal por el sumo sacerdote, que bajo la forma de esclavo llegó a ofrecerse por nosotros en su pasión para hacer de nosotros el cuerpo de una tan gran cabeza. Tal es el sacrificio de los cristianos. Siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo. Y este sacrificio, la Iglesia no cesa de reproducirlo en el sacramento del altar, bien conocido de los fieles, donde se muestra que en lo que ella ofrece, se ofrece a sí misma. Por eso el sacerdote se reviste con todos los signos de la pasión de Cristo, porque en ella Cristo se vuelve a ofrecer como un esclavo en favor nuestro. Entonces dejamos hasta ahora ahí.